Bendecido día en el Señor para todos ustedes. Hoy 25 de enero del 2024. Estamos aquí para celebrar la conversión de Saulo de Tarso, más conocido como San Pablo Apóstol, uno de los pilares de nuestra Iglesia Católica. Nos ponemos delante de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que adoctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que caminando hacia ti siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de tu verdad en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 22. En aquellos días Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La respuesta fue: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, nada podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a sus fieles en Jerusalén. Además trae autorización de los sumos sacerdotes para poner preso a todos los que invoquen su nombre. Pero el Señor le dijo: No importa, tú ve allá porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino te envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escama se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando de que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban sorprendidos y decían: ¿No es este el hombre que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús, y que ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes? Pero Saulo cada vez con más vigor refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándole que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos y beberán un veneno mortal y no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, hoy nos encontramos en esta festividad de nuestra iglesia, celebrando el comienzo de la vida apostólica
de San Pablo apóstol. Y es muy lindo su vida, porque nos da esperanza. ¿Por qué les digo que nos da esperanza? Porque a pesar de nuestras dificultades, de nuestros errores, de ser los hombres pecadores que somos, pues en la conversión de Pablo se demuestra de que cuando Dios te quiere tomar, Él su gracia la muestra hasta en lo peor, y así lo transforma, y así lo convierte en algo que sea agradable a los ojos de Dios. Y esto terminó pasando con Saulo. Hay algo importante reconocer en Saulo. Saulo no era cualquier clase de hombre. Saulo era un judío, ¿sí?, estricto y conocedor de la ley. ¿Sí? Era un hombre judío conocedor de la ley. Había estudiado con Gamaliel y, y bueno, tenía su forma de ver y él creía que el tema del cristianismo, todos los seguidores de Cristo, pues era un tema era técnicamente un tema de hacer un culto pagano, ¿no? Acordémonos que en aquel entonces había muchos cultos paganos. Y para Pablo, pues para Saulo, para él era eso. Entonces él creía que estaba viviendo en la verdad de Dios, en la justicia de Dios, persiguiendo a los que supuestamente estaban yendo en contra de la Torá, yendo en contra de los 10 mandamientos, yendo en contra de su tradición, ¿sí? Entonces, pues, sencillamente él cree que hace el bien. Y eso nos sirve a nosotros para meditar, porque en muchas ocasiones creemos estar haciendo el bien en nombre de Dios. Y podemos estar totalmente equivocados. Creemos que estamos en nombre de Dios haciendo muchas cosas buenas y no es así. Ejemplo, nos puede servir el tema de Palestina. Unos son yihadistas, extremistas, terroristas. Otros son el pueblo, la nación de Israel. Y los dos se defienden según su fe. Y los dos creen que atacar al uno y al otro y defenderse del uno y el otro están en el derecho que Dios les ha dado. Y no es así. Porque Dios nos enseña a nosotros en el cristianismo que ese no es el camino. Por eso te dice claramente que si alguien te golpea en una mejilla, pon la otra. ¿Qué significa? Pues que no respondas de la misma manera como la persona te está agrediendo. Que la persona tiene derecho a la libre defensa, sí, pero no a la venganza. Eso es una cosa totalmente diferente. Una cosa es que tú me ataques y yo en el ataque conteste y de pronto te termine quitándote la vida. Eso es una cosa totalmente diferente porque fue en el mismo acto. Otra cosa es que tú hayas cometido un acto contra mí, yo me llene de odio y de rencor y vaya y me vengue de lo que tú me has hecho. Para Dios eso no tiene presentación. Para Cristo no tiene presentación esa clase de actos. Entonces, el ejemplo de Pablo nos sirve para entender una cosa, primero, que todos podemos ser llamados por Dios, aunque no estemos caminando con Dios, y podemos terminar siendo instrumentos maravillosos en las manos de Dios. Segundo, que tenemos que analizar a la acción del Espíritu Santo y meditando en la Sagrada Escritura, si en realidad cuando yo estoy hablando en nombre de Dios, mis actos son de Dios. Eso hay que analizarlo claramente. Porque a veces entramos en temas donde cuestionamos a los demás en nombre de Dios. Miren, es una línea tan delgada, cuando uno se va acercando a Dios, de terminar juzgando a los demás porque no actúan de la manera como Dios quiere.
que fácilmente entramos en un tema que se llama pecado de juicio, que es estar juzgando el comportamiento de los demás. ¿Quién nos dio a nosotros esa autorización? Nadie. Que hay hermanos, familiares y amigos que nos ayudan en la corrección y que nosotros en la humildad debemos de aceptarlo, es diferente, ¿sí? Pero hay maneras de decir las cosas, en el amor, como lo hace Cristo. Él siempre corrige en el amor, ¿sí? Siempre la corrección de Jesús es en el amor. El mejor ejemplo, y yo lo he puesto cualquier cantidad de veces aquí, es el tema de la mujer adúltera. ¿La acusa Jesús? No la acusa. Es más, pregunta dónde están los que la acusan. Y ella dice, no hay nadie que me acuse. Bueno, yo tampoco te acuso. Vete y no vuelvas a pecar. Le está pidiendo que por favor cambie de actitud. Pero se lo pide, se lo brinda, se lo dice con todo el amor y con todo el cariño. No la regaña, no la discrimina, no la juzga. Podría hacerlo. Es el Hijo de Dios y si alguien tiene esa autoridad, pues es Él que murió por nosotros en la cruz. Mas sin embargo no lo hace. Entonces eso nos enseña la vida de San Pablo Apóstol. Vivió 30 años más, 30, casi 40 años más, entregado a la evangelización, al desprecio, al maltrato, golpes, cárceles, de todo. Sufrió de todo por el Evangelio, pero él decía que lo sufría con gusto, y le tocó cargar en su vida la pena de haber estado en la muerte de Esteban. Él siempre fue como esa carga, ¿no? Como que yo qué hice, ¿sí? Muchos teólogos dicen que ese era el aguijón que él dice que le ha pedido al Señor que le quitara eso, pero le tocó aprender a vivir con ello y le tocó que aprender a vivir y aprender a confiar en la misericordia de Dios, ¿sí? Por haber participado, por haber sido cómplice, porque él estuvo ahí y no impidió. Fue un pecado de omisión, omitir el bien, no impedir que mataran a Esteban, ¿sí? Dilapidado por las personas que él mismo apoyaba y que lo apoyaban a él. Entonces nos enseña este relato que hay esperanza para todos nosotros que somos hombres pecadores y que en las manos de Dios podemos ser transformados y podemos hacer cosas maravillosas. No nos desanimemos. Siempre habrán noches oscuras, siempre habrán momentos de tentaciones, de pecados, de caídas, de perder la fe, pero no nos desanimemos. El Señor está con nosotros. Siempre van a haber situaciones donde hayan problemas económicos, de salud, algún familiar que fallezca de una manera inesperada, en fin, tantas cosas que se pueden presentar. Pero no nos desanimemos, el Señor nos quiere bien, por eso nos cuida, nos protege. Acerquémonos a Él con humildad ante todo, reconociendo nuestra necesidad, ¿sí? Acerquémonos por medio de la oración a Él con esos tres ejes que son fundamentales. Primero, el glorificar a Dios, reconociendo su grandeza, reconociendo que es Dios Todopoderoso, y a la Santísima Trinidad, a su Hijo amado y a la acción del Espíritu Santo. Por segundo, reconozcamos en ese acto de misericordia nuestras culpas y nuestros pecados, entendiendo de que somos frágiles y débiles y que necesitamos de Él. Y por tercero, hagamos nuestras peticiones a Él, porque Él claramente nos lo dice en el Evangelio, que al que pida se les dará, al que pida se les dará. Pero dice claramente que pidamos lo más importante, que es el Espíritu Santo. Eso es lo que Él nos pide que pidamos, ¿sí? Que pidamos la acción del Espíritu Santo, y la acción del Espíritu Santo nos permitirá afrontar todas las demás necesidades,
porque la acción del Espíritu Santo es la sabiduría de Dios y nos dará la capacidad para afrontar cada uno de los problemas. No se van a ir, pero Él nos dará las herramientas para afrontarlo y pasar cada uno de ellos. Queridos hermanos, ya saben, Edwin Andrés López, aquí en este canal de YouTube. Me disculparán que no haya hecho los videos estos días, pero pues todavía me siento un poco mal difónico de la garganta, así que, pero aquí estamos. Vamos a seguir haciendo nuestros videos, llevándole este mensaje de Dios a todos ustedes. Les pido su oración por mí, por mi familia, por mis hijos. Me uno en la oración con todos ustedes. Me uno en la oración de los amigos que han tenido que ver partir a sus seres queridos de este mundo a la presencia del Padre. Los acompañamos con nuestras oraciones. Sé que son momentos difíciles, complicados, pero confiemos en que Dios nos dará con su mano sanadora, sanará las heridas, esas de ver a nuestros seres queridos partir. Ya saben, Edwin Andrés López, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja y que tengan un feliz día en el Señor.